La memoria hay que registrarla antes que se le pierda a los protagonistas. Hay que comprender que la vida de don Guillermo Iriarte es un magnífico exponente de un hombre que se hizo a sí mismo y llega a la legislatura en 1983, y cuando se sienta en una banca de la legislatura se pregunta: ¿qué puedo hacer yo desde aquí por toda esa gente y toda esa cultura y esa comunidad que he ido descubriendo con los años? Sí, no fue casual el surgimiento del Fondo Editorial Rionegrino, ya que coincidió con la etapa de la recuperación democrática, que es justamente donde permite, con el funcionamiento de las instituciones, con la participación de la gente, que surjan normativas o herramientas, como en este tipo, que favorecen al campo cultural. Que con la recuperación de la democracia, los escritores, las escritoras, se empezaron a organizar, y uno de los primeros pedidos o propuestas fue justamente que Río Negro contara con una herramienta de este tipo. Yo pensaba con qué rapidez, a un año de la vuelta a la democracia, se creó el FER. Qué necesidad que había de expresarnos, de decir las cosas, de volver al arte de verdad. Al comenzar, todo era desafío, porque no teníamos ningún relato previo acerca de cómo era el funcionamiento de un fondo editorial provincial, como era el caso. De manera que todo era nuevo, y fuimos nosotros mismos, esta primera comisión técnica, la comisión administradora, fuimos sobre la marcha resolviendo las dificultades que se iban presentando. Ese contexto permitió que, por ejemplo, junto con el diseño y el proyecto de ley que generara don Guillermo Iriarte, que iba paralelo a los encuentros locales, a la creación de centros de escritores locales y a la creación de la Federación de Escritores Rionegrinos, que tuvo vigencia durante justamente la primera gestión de gobierno, y también a la promoción de talleres literarios en distintas zonas de la provincia. Una experiencia maravillosa, sin maravilla, donde la palabra era la maravilla. La del niño, la del anciano, la del adulto, la de cualquiera. La palabra con valor de ser. Propuestas puede haber muchas, pero se necesita el respaldo político de las instituciones de ese momento, y coincidió también que estaba el gobierno de Osvaldo Álvarez Guerrero, un gobierno progresista que tenía también a un secretario de Cultura, Norman Tornini, que tuvo una gestión cultural que todavía es recordada como ejemplo de política cultural pública. Entonces se contaba con ese apoyo político, digamos, para impulsar esta herramienta, y desde la legislatura también el legislador Guillermo Iriarte, que tomó la idea, la propuesta, para impulsarla como proyecto de ley. Sí fue un aprendizaje, porque en realidad, si bien nosotros casi todas conocíamos en ese momento de los concursos nacionales y demás, nosotros fuimos medio pioneros en la creación de toda esta movilización de escritores y en la creación del fondo. Es decir, de hecho, en la Patagonia fue el primero, y después recién a partir del nuestro se creó el Fondo Editorial de Neuquén. Gente que nunca pensó que podía ver su palabra escrita, tuvo su libro. No porque estuviera escrito, sino porque estuviera bien escrito. Bien escrito en el sentido del uso del idioma, en el sentido de la profundidad de su palabra, en el sentido de que pudo de alguna manera mostrar su lugar de origen, su lugar de estar en esta provincia de Río Negro, que es una maravilla. ¿Cómo funcionábamos? Bueno, nos mandaban a nosotros las copias de los textos que se mandaban. Lo trabajamos cada una en su lugar y hacíamos un informe escrito. Entonces después, cuando terminábamos todos los informes, nos reuníamos
y poníamos cada informe en común y lográbamos, digamos, una discusión, un consenso para decidir si la obra era o no seleccionada. Pero nosotros nos preocupamos muchísimo no solo por las obras seleccionadas, sino por las obras no seleccionadas. Entonces, ante cada obra no seleccionada, producíamos allí en esos encuentros un informe particular que le permitiera conocer al escritor cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades y sugerencias para trabajar sobre las debilidades. Es decir, que fue un jurado con una intención formativa. El fondo ha sido un estímulo absolutamente extraordinario, pero no solo para la literatura de Río Negro, para toda la literatura patagónica también. Sobre mis sombras llueve, ahogándonos en salmos. Ayer fue sábado, hoy, libre de mí, vuelo.